Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto el día de hoy recibir en este espacio a Miguel Ángel Cigala Gómez. Él es profesor del Centro de Estudios de América del Norte del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, quien además pues ya es colaborador de este espacio. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Pues el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado ya pues que desea buscar la reelección en las elecciones del próximo año. Adelante, te escuchamos al respecto de este tema. Efectivamente, Cecilia, ayer el presidente Joe Biden anunció que va a competir por la reelección en 2024. Esto obviamente sería normal en otro presidente con otras características, debido a que generalmente el presidente que está en funciones es el que, si tiene oportunidad de hacerlo, va nuevamente a buscar la reelección. Sin embargo, en el caso de Joe Biden, pues la principal preocupación en el presidente estadounidense es la edad. Él de por sí ya era un político de edad avanzada en la previa elección contra Donald Trump, tiene 80 años, incluso se le ha criticado por algunas cuestiones que quizá tengan que ver con la edad, con equivocaciones al momento de conducirse, de hablar, etcétera. Pero en realidad no hay otro candidato en el Partido Demócrata, no hay liderazgos que puedan asegurar un mejor resultado que Joe Biden, definitivamente. Esto no quiere decir que Joe Biden la tenga fácil en las siguientes elecciones presidenciales. Sin embargo, ante la ausencia de otro liderazgo, pues la opción natural es otra vez es nuevamente el presidente Biden. También hay que remarcar que generalmente los presidentes, se observaría como una debilidad o como un reconocimiento de que se tuvo un mal gobierno si el presidente en turno no busca la reelección. Entonces, hay demasiadas razones para que esto suceda, a pesar de que para muchos pues no va a ser lo más conveniente, porque imaginemos que es reelecto en 2024. Para el final de su mandato, Joe Biden tendrá 86 años y obviamente pues es una edad que, en el caso de él, que también ya manifiesta algunos problemas, puede ser un factor. Por otro lado, en el Partido Republicano, pues, ¿quién va a competir? Hay dos contendientes fuertes. El expresidente Donald Trump, que sigue teniendo una fuerza importante, muy importante entre el público republicano y entre el público conservador, e incluso entre algunos votantes independientes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha flirteado con esta posibilidad, pero parece ser, Cecilia, que será nuevamente Donald Trump, que tampoco la tiene fácil. En realidad, las encuestas señalan que un choque entre Donald Trump y Biden arroja márgenes de diferencia muy, muy pequeños, lo que hace imposible predecir quién es el favorito. Lo que hay que recordar es que en las elecciones intermedias el trumpismo se llevó una derrota tremenda, particularmente por la controversial decisión de la Suprema Corte de eliminar el derecho federal al aborto en los Estados Unidos. Los temas internos van a ser los más importantes en la siguiente elección. Por un lado, Joe Biden va a llegar desgastado, porque el poder desgasta. El tema de la inflación es un tema sumamente fundamental en los Estados Unidos. En cuestión de 2 años, 3 años, el público estadounidense ha perdido un poder adquisitivo importante. Sin embargo, también ha crecido el empleo, ahora está decayendo. La gente asocia a Donald Trump con abundancia y con prosperidad económica, como la caracterizó su sexenio. El tema también, obviamente, del aborto y de los derechos de vanguardia o progresistas para mujeres, para otros sectores como la comunidad LGTB, puede ser tema. Los temas internos son los que van a definirlo, y depende cómo estén al momento de que comience la elección, se podrá saber más o menos quién será el próximo presidente. Miguel Ángel, ¿cuáles son los puntos fuertes de Joe Biden y cuáles son las debilidades que tiene de cara a las próximas elecciones? Porque llega obviamente en un tiempo distinto a hace ya 3 años. Bueno, el principal punto fuerte de Joe Biden creo que sigue siendo que no es Donald Trump. Es la opción de los estadounidenses entre todavía una gran mayoría. Es un país, recordemos, es enorme. Estados Unidos tiene, digamos, una base demócrata asegurada, y hay muchos independientes que
también prefieren votar por cualquier candidato que no sea Donald Trump, porque Donald Trump pues representa el supremacismo blanco, representa el conservadurismo in extremis, representa un fundamentalismo también de los valores norteamericanos asociado particularmente a la cultura WASP y ahora con nuevos toques conservadores. Entonces, antiinmigrante, por ejemplo, un Estados Unidos más antiinmigrante, vamos, esa sigue siendo su mejor carta. Otra es que sigue siendo un político que no provoca mayores problemas de los que a lo mejor provocaría Donald Trump. Es un político con experiencia, es un político que supo manejar muy bien la pandemia. Me parece que ha sabido manejar relativamente, al menos no para que afecte las elecciones como un tema, las relaciones internacionales, en particular la guerra con Ucrania. Sin embargo, la crisis del fentanilo se le ha venido encima a Joe Biden, que la asocian con la crisis de la frontera, que también es un problema. La economía, insisto, va a ser un tema fundamental porque el contraste es tremendo para los estadounidenses. Ahora, como a pesar de todos los esfuerzos y de la recuperación económica, esfuerzos del gobierno y de la recuperación económica, pues los precios no dejan de subir en Estados Unidos. La vivienda no deja de subir en Estados Unidos y eso sin lugar a dudas la gente va a votar pensando en eso. Respecto al índice de aprobación, ayer estaba viendo algunas notas en donde manejaban que a este momento Joe Biden es uno de los presidentes que han tenido el índice de aprobación más bajo. ¿Eso realmente importa y se verá reflejado en las urnas? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué nos puedes decir de Robert F. Kennedy Jr.? ¿Tiene posibilidades de hacerle competencia a Joe Biden? Es importante tomar en cuenta la popularidad de los presidentes, pero en este caso, la verdad, yo diría que tiene sus matices. Es importante y no, porque en realidad Joe Biden, sus niveles de aprobación y desaprobación no son muy distintos a los que tuvo el mismo Trump, a los mismos que tuvo Obama, Clinton. George Bush, hijo, tuvo niveles de aprobación muy alto, pero en una coyuntura pues muy grave como fue la guerra contra el terrorismo después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Joe Biden tuvo una aprobación muy alta en el manejo de la pandemia, después se cayó estrepitosamente, particularmente por el tema de la inflación. Entonces, yo pienso que no nos va a predecir, no predicen nada, a pesar de que tenga más desaprobación que aprobación. Eso no lo descarta para poder derrotar a Donald Trump en la siguiente elección. En cuanto a las posibles opciones demócratas, bueno, Kennedy no me parece que ni siquiera figuraba en realidad en el discurso público. Aparecían más otros demócratas relevantes como la misma Kamala Harris, que tampoco ha tenido gran desempeño como vicepresidenta, Ocasio-Cortez, etcétera. El mismo gobernador de California, Gavin Newsom. Entonces no creo que en realidad figure. Creo que ni siquiera van a empezar las primarias. Va a haber un consenso en el Partido Demócrata para que simplemente Biden se busque la reelección y no compita internamente. Yo creo que también otro punto importante va a ser pensar qué le conviene a México. Yo sigo pensando, Cecilia, que a México no le conviene un gobierno de extrema derecha como el que tuvo Donald Trump en Estados Unidos. Me parece que los intereses de México están más en un político más moderado. Quizá en este momento lo aportan los demócratas, un político que más que grandes disrupciones como las que provocó Donald Trump en la frontera, en la economía mexicana, en el mismo sentimiento, en los sentimientos xenófobos y nacionalistas que surgió en Estados Unidos y que después también pues vemos que están apareciendo en México, me parece que no es lo más conveniente. Además, se ha hablado que todavía es una opción muy, muy lejana y cada vez se habla más de que Estados Unidos debería realizar algunas operaciones, una especie de intervención. Obviamente no está nada definido, una especie de intervención militar contra los cárteles mexicanos. Por supuesto, esto sería catastrófico para la historia de México y para la relación México-Estados Unidos. Pero a mí me preocupa que se toque el tema y que siga creciendo porque, bueno, pues las circunstancias pueden cambiar radicalmente y es mejor seguir tratando los temas de manera más civilizada, institucional, que de repente llegar a situaciones que puedan ser
de verdad delicadas y peligrosas. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel. Agradecemos como siempre tu colaboración y nos vemos en los próximos días. Muchas gracias. Un gusto, Cecilia, que tengan buena tarde. Igualmente para ti, muchas gracias a Miguel Ángel Cigala Gómez, profesor del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara.